Ahora, usted hace algunos minutos hablaba que en el índice de las pequeñas de 10 a 14 años que llegaban a verse embarazadas, se presentaban ante el sistema de salud, llegaban incluso a presentar también que no era la primera vez que tenían contacto sexual con algún, en este caso, violador, así dejémoslo. Pero este sector de las personas de 15 a 19 o 17 años son los jóvenes que tal vez podrían ya ver, o sea, con sus estudios habrán observado ya que estos jóvenes habrían reincidido desde ese pequeño índice de 10 a 14 años. Es decir, que cuando ya llegan a presentar un embarazo a los 16 años, se nota que habrían tenido relaciones sexuales o violaciones desde los 10 a 14 años. Tenemos varios casos. Si una vez en noticias, por ejemplo, hace 3, 4 semanas salió el caso en Quetzaltenango de un papá que tenía relaciones sexuales con su hija de 16 y de 14 años y producto de eso ya tenía 2 hijos con una y 3 hijos con la otra. Entonces, sí, el problema es complejo desde el punto de vista que debe verse como un delito y a la par de seguir un proceso judicial o de persecución, tiene que haber un programa de protección social a las niñas. Porque, bueno, se embaraza, no se muere en el parto la niña, se puede seguir un proceso penal, pero ¿qué pasa con la niña? Tenemos un caso en PT, donde está la abuela, la niña de 10 años que es mamá, y la bebita de 3 meses tiene ya. La abuela tiene que venir, agarrar a su hija, ahora su nieta, regresar a su aldea, y no hay ningún proceso de protección social que le diga voy a mantenerle económicamente, o le voy a brindar a la niña la oportunidad de seguir estudiando, de tener una profesión. O sea, también el área de protección social a estas niñas, porque el hecho de que estén embarazadas a los 10, 11 años no significa que dejaron de ser niñas, ni que dejan de tener derechos. Y a veces simplemente el sistema las convierte en mujeres por el hecho de estar embarazadas y ya nadie se preocupa por sus derechos ni por su futuro. Y el tema psicológico, ¿dónde está ahí? Porque muchas de estas jóvenes que hayan sido violadas de los 10 a 14 años, o bien hayan tenido voluntariamente relaciones sexuales en el otro sector de 15 a 17 años, deben tener repercusiones psicológicas, sobre todo cuando estamos hablando de que este acto sexual o violación podría llegarse a consumar con algún miembro de su familia. ¿Qué actitud está tomando o postura en estos momentos las autoridades en cuanto a este tema? Porque después de esto es la niña, la pequeña, que tiene que criar a su bebé. ¿Y cómo hacernos con tantos atropellos en la mente? En realidad no existe un proceso de atención hacia las niñas. En este momento tenemos colocado el tema y, por ejemplo, con el Ministerio de Salud se está trabajando un protocolo de atención para los partos en menores de 15 años. Porque alguien de 10 u 11 años no vamos a dejar que pase las 14 horas que lleva un trabajo de parto en una primigesta. Y si una va a una sala, por ejemplo, del ministerio, de un hospital público, va a ver una niña de 11 o 12 años con una mujer de 20, 25. Entonces necesitan mayor atención, necesitan acompañamiento y la atención psicológica es totalmente importante e indispensable para que acepten el hecho y en realidad hasta para que decidan qué quieren hacer con su bebé, porque estamos viendo muchos recién nacidos abandonados y no estamos viendo las causas del abandono de esos recién nacidos, que muchas probablemente son de este grupo de adolescentes que no saben qué hacer con el bebé. Entonces programas para ver si lo quieren dar en adopción, para ver si se quieren quedar con el bebé. O sea, la decisión que las niñas deben tomar tiene que estar acompañada de esa atención psicológica que en este momento no hay. De estas cifras que usted nos comparte, ¿cuál es el perfil de estas cifras? ¿Son adolescentes y niñas del área urbana? ¿Son niñas del área rural? ¿Cuál es el perfil? ¿Es población indígena, no indígena? ¿Cuál es el perfil de esas cifras? Bueno, las cifras indican que los departamentos donde mayores partos en niñas y adolescentes hay son departamentos de población indígena. Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Alta Verapaz. Estamos viendo también en lugares donde hay violencia, tipo Petén, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, empiezan a incrementar el número de partos en niñas menores, entre los 10 y los 14 años. La mayoría, si caracterizáramos estos partos, vamos a ver que son población rural, población indígena en un alto porcentaje, población que vive en condiciones de pobreza y población donde las niñas normalmente no terminan ni siquiera la primaria. Sectores donde está concentrado aún más el tema del machismo, que llega a relacionarse muchísimo con esto que usted hablaba sobre las aspiraciones que debe tener una joven. ¿Será que en el sistema de educación se debe de empezar a incursionar desde un inicio, no solo la educación sexual, sino también educación en cuanto a aspirar más, a atrevernos a soñar, a saber que hay barreras que se pueden derribar para todos los guatemaltecos y que no deben de verse eclipsadas, por así decirlo, por algunos episodios de estos? ¿Cómo ayudarnos a superar? ¿Habrá que incluir esto en el sistema educativo?
En realidad la educación sexual, como es un proceso integral y va gradual, tiene que ver con el empoderamiento, tiene que ver con la estima, tiene que ver con la valoración de las niñas y con buscar la equidad. A través de la educación integral de sexualidad, estas niñas podrían desarrollar planes de vida y podrían pensar en tener sueños y en llegar a cumplirlos. También si el sistema, en este caso el sistema social les aporta para que puedan estudiar, para que puedan trabajar, para ir cambiando, porque a veces decimos, bueno, las prácticas culturales es normal que en nuestro país a los 13 o 14 años una niña ya tenga pareja y ya esté embarazada. Sin embargo, hay prácticas culturales que tienen que irse transformando y una de ellas es esto, o sea, las niñas tienen que tener sus derechos, tienen que conocerse sujetas de derechos y deben desarrollarse en un clima que sea propicio para ellas. Usted habló acerca de el abandono de bebés. ¿Algunas cifras que ustedes hayan podido monitorear, que podamos compartir de lo grave de la situación en cuanto al abandono de bebés que los dejan cuando vienen en estaciones de bomberos? Pero hemos presenciado los casos en botaderos, a orillas de ríos. ¿Algunas cifras que ustedes hayan monitoreado? Bueno, evidente que tiene que ver con un embarazo no deseado, el abandonar a un recién nacido. Nosotras hemos seguido, por ejemplo, en Chiquimula el año pasado se dieron 12 recién nacidos abandonados. En Zacapa vamos por 11 recién nacidos abandonados, Alta Verapaz van 3, Chimaltenango 2, Quetzaltenango 4 y en la ciudad capital vamos por 5. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que pudiese ser, hablemos del día de hoy, una medida que el Ministerio de Salud de la Administración Dr. Pérez Molina pudiese empezar a tomar? Porque este es un problema que estamos condenando a todos esos infantes a un futuro incierto. No digamos a esas madres que, como decía Ana Lucía, con unos problemas de salud mental, porque una niña criando un niño, o sea, ya de por sí ahí hay una deformación mental y social y del entorno. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Salud para empezar ya a atacar esto de raíz? Okay. Bueno, lo primero es, como es un problema multisectorial, aunque en el sistema de salud sea donde uno identifica embarazadas o recién nacidos, hay que ampliar y hablar de, Ministerio de Educación, de Salud, Sistema de Justicia y de Protección. Para nosotras algo de lo más importante es la educación sexual en la escuela, porque no es lo mismo ser una víctima de 7 años, por ejemplo una niña de 7 años con información, que serlo sin información. Si hay información, si se da educación sexual, probablemente la niña reconozca que está siendo víctima de violencia y pueda ir con su mamá, con su maestra, con quien ella quiera y lo pueda decir. Entonces, educación juega un rol sumamente importante en esto de la prevención. Hablamos de recién nacido y dice uno madres desnaturalizadas, como son de malas, pero en realidad hay que ver el entorno donde estos embarazos se dan. Si estamos hablando de una niña de 11 años que ha sido víctima de violencia sexual desde los 5 de su papá, no podemos pensar que cuando esté embarazada realmente ella va a sentir ilusión, amor o decidió realmente tener ese embarazo. Entonces, y el otro tema tiene que ver con la planificación familiar. En pequeñas, de 10 a 14 hay violencia sexual, pero entre 15 y 19 hay desconocimiento. Uno piensa en las escuelas privadas, por ejemplo, y no hay una promoción donde no haya 1 o 2 niñas que abandonan los estudios porque resultaron embarazadas por estar ejerciendo. Si inician a tener relaciones sexuales, se abre lo que muchos psicólogos llegan a denominar como el apetito sexual, que luego de iniciar en una vida de esa índole llega a ser continuada y por eso hay más probabilidades de quedar embarazadas. Bueno, muchísimas gracias, Mirna Montenegro de OSAR, por habernos acompañado hoy en la mesa de las 7 AM platicando de esta alarmante cifra, el 70% de embarazos que se han empezado a registrar en lo que va del año en el sector indígena, sobre todo en adolescentes de los 10 hasta los 19 años. Así es. Vamos ahora a una pausa, luego tendremos más información.